Ángel de Dios, que eres mi custodio, ya que el Señor me ha encomendado a ti, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname. Amén. María, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. ¿Qué tal, hermanos y hermanas? Bienvenidos a este nuestro primer día de preparación a la consagración al Ángel de la Guarda. El tema que nos ocupa, el primer apartado, es precisamente ¿quiénes son los ángeles de la guarda? Son nuestros amigos, pero son esos amigos que la humanidad desconoce por completo. Vemos y podemos hacer una lista, ustedes también seguramente, de la cantidad de literatura que hay, de la cantidad de programas, de la cantidad de cuentas que se hacen exponentes de lo que es la angelología, de lo que es el tema de los ángeles. Pero desgraciadamente una gran cantidad de todas estas cuentas, de todos estos libros, de todas estas personas que se dedican a hablar de los ángeles, lamentablemente lo hacen con una formación y con un conocimiento distante de las Sagradas Escrituras y de la tradición de nuestra Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica, que a propósito los invito para que cada uno de ustedes tenga también en su casa, es el gran manual, es la gran herramienta para nosotros conocer y hablar con propiedad sobre nuestra Iglesia. Dedica desde el apartado número 328 hasta el 352 a hablar de los ángeles. Y dentro de esa explicación que nos da, hay varias cuestiones que hoy quiero dejar claro con cada uno de ustedes, alrededor también de preguntas que muchas personas me han realizado durante mucho tiempo atrás. ¿Cómo son los ángeles, Padre? ¿Y quiénes son los ángeles? Los santos padres de la Iglesia, aquellos hombres que vivieron luego de los apóstoles, nos dan las luces y ya desde los primeros siglos nos exponen quiénes son los ángeles. La palabra ángel es lo mismo que mensajero o enviado. Por tanto, no significa la naturaleza del ángel, sino su oficio. Ángel es el nombre de su oficio y no de su naturaleza. Porque siempre son espíritus, mas al ser enviados se llaman ángeles. Esto lo dice San Isidoro. Pero San Agustín lo explica de una manera un poco más pedagógica. La palabra ángel, dice San Agustín, es el nombre del oficio, no de la naturaleza. ¿Quieres saber el nombre de su naturaleza?, se pregunta el santo. Y responde, espíritu. ¿Quieres saber su oficio? El ángel, según su ser, es espíritu. Según su obrar, es un ángel. Qué bellos se expresan estos grandes padres de nuestra Iglesia para decirnos que la creencia en los ángeles es una verdad de fe, como lo dice el Catecismo de la Iglesia en su numeral 328. ¿Y qué es una verdad de fe, Padre? La aceptamos no por nuestra razón, no porque hemos hecho estudios científicos comprobados con argumentos sólidos en cosas humanas, en cosas que son tangibles, sino que es una verdad que nosotros creemos porque nos ha sido revelada de lo alto, porque es Dios mismo quien ha colocado la semilla en cada corazón para que aceptemos esta verdad. Por eso la Iglesia dice que los ángeles es una verdad de fe. Los ángeles son servidores, los mensajeros de Dios. Por tanto, San Gregorio Nacianceno dice lo siguiente también: todos los ángeles son espíritus, son seres incorpóreos, y San Gregorio Magno: ellos solo tienen espíritu. Los hombres, espíritu, cuerpo, juntamente. El cuerpo de los ángeles es solo una apariencia. Otra de las verdades que debemos dejar claro en este primer tema es que los ángeles son inmortales. Como el mismo Señor lo explica en la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 20, versículo 36. Ya no pueden morir porque son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Son criaturas personales e inmortales. Han sido creadas para siempre y desde siempre
por aquel que nosotros adoramos, al igual que Él, que llamamos Dios. ¿Qué misión tienen entonces los ángeles en esta nuestra realidad? El video anterior de introducción yo les decía a ustedes que al Dios crear las cosas visibles y las invisibles, establece esa relación que hay Dios, seres invisibles y seres visibles. Entonces, ¿cuál es la misión de los ángeles? Y eso lo vemos a diario en muchas redes sociales, en muchas personas que se dicen portadoras de los mensajes de los ángeles, hablando falsedades y hablando mentiras, muchas de ellas para lucrarse a título personal. El Papa Emérito Benedicto XVI dice lo siguiente: su verdadera naturaleza está en precisamente estar en Él y para Él. Es decir, los ángeles han sido creados, y lo veremos a lo largo de las Sagradas Escrituras, la primera parte de nuestra consagración, están y han sido creados para adorar, para alabar a Dios y a la vez para ser sus mensajeros, para ser aquellos portadores de las noticias que Dios quiere dar a conocer a cada uno de sus hijos, los seres humanos. Es por eso que vemos, por ejemplo, lo más conocido, cómo el ángel se le presenta a la Santísima Virgen María y le anuncia, cómo se le presenta a Tobías, cómo se le presenta a José, cómo se le presentan a Moisés, a Abraham, a Daniel, a los profetas. Y más aún, estamos llamados con los ángeles a glorificar a Dios. En cada Eucaristía ustedes pueden notar que en el prefacio, al final de cada prefacio, decimos: Santo, Santo, Santo es el Señor. Nos unimos a los coros angelicales que tienen como principal misión adorar y alabar al Dios Altísimo. Por eso nadie podrá negar que cada fiel bautizado tiene a su lado un ángel como protector, como pastor, como conductor de su vida en Cristo y hacia Cristo. Es por eso que la Iglesia venera a los ángeles que le ayudan a peregrinar en este mundo terrestre y nos protege de todo mal que pueda acecharnos. Y otra de las preguntas que hay que dejar claras también es: ¿cuántos ángeles hay? La misma palabra de Dios nos da la respuesta. En la carta a los Hebreos, en su capítulo 12, versículo 22, dice: en cambio se han acercado a la montaña de Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a una multitud de ángeles, a una fiesta solemne. Y el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, en su capítulo 5, versículo 11, nos lo confirma. Y después oí la voz de una multitud de ángeles que estaban alrededor del trono de los seres vivientes y los ancianos. Su número se contaba por miles y millones. Es decir, que hay muchísimos. Hay millones, como lo dice la misma palabra de Dios. ¿Por qué los ángeles no fueron redimidos? ¿Por qué los ángeles no fueron salvados también, al igual que nosotros los seres humanos, por Cristo Jesús el Señor? Esta pregunta la responden los teólogos precisamente basándose en la carta del apóstol San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 6. Más aún, los ángeles serán juzgados, dice San Pablo, por los santos. Ignoran que vamos a juzgar a los mismos ángeles, es decir, aquellos que han desobedecido a Dios. Y es por esta desobediencia que ellos no pueden, no han querido, nunca mostraron arrepentimiento para acercarse a Dios. A diferencia de nosotros los seres humanos, nuestros padres, nuestros primeros padres pecaron en el jardín del Edén porque fueron inducidos, fueron llevados por el mal para que desobedecieran la voz que Dios les había dado. Mientras que los ángeles no, son criaturas espirituales que desobedecieron en su libertad a ese Dios que los había creado y quisieron ser como Dios. De manera que nosotros debemos preguntarnos al finalizar nuestro primer encuentro, y ustedes se pueden decir: Padre, ¿y entonces cómo me puedo relacionar? ¿Qué trato debo tener yo con los ángeles? En primer lugar, un trato respetuoso, enmarcado en lo que dice la palabra de Dios y el magisterio de nuestra Iglesia, que a lo largo de estos 33 días yo voy a tratar de compartir con cada uno de ustedes. La Iglesia honra a los ángeles al celebrar sus fiestas y al invitarnos a cada uno de nosotros a venerarlos
como esos seres espirituales que son nuestros amigos y que nos llevan de una manera segura, de una manera buena, al encuentro con Cristo Jesús. La veneración de los ángeles, dice el Papa Emérito Benedicto XVI, como lo hemos visto, es patrimonio común de la Santa Iglesia. No es algo de locos, no es algo espiritual, no es algo sacado de la Edad Media, no es algo sacado del ocultismo. Los ángeles están al servicio de Dios y al servicio del ser humano cuando Él lo busca con un sincero corazón. Por eso les invito a que me sigan acompañando en esta gran experiencia de conocer a nuestros amigos los ángeles. Que Dios les bendiga.